Pedimos, Padre. Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios me los bendiga. Amén. Y cuán maravilloso es Él. Amén. Sí, Señor. Porque definitivamente Él hace como quiere. ¿Verdad? Amén. En este momento yo le doy gracias a Dios por tenerme aquí, por utilizar mi boca para enseñar su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros y por nosotros. Sí, Señor. Y tú siempre nos hablas cuando nosotros estamos atentos a ti, ¿verdad? Por eso nos muestras que tú eres el Dios de lo imposible. Porque fíjense, Dios me empezó a decir, me empezó a hablar sobre esta palabra y la hermana Mariana duerme conmigo y ella no sabía que yo iba a predicar y habló algo sobre esto y el pastor dio su testimonio, tampoco sabía yo lo que iba a hablar, ¿verdad? Y él colocó en mí hablar sobre un nuevo nacimiento. Amén. ¿Verdad? Entonces, para eso, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3:3, de 3 al 7. 3:3. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, miren cómo la palabra de Dios nos enseña, cómo nos dice que tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Porque ¿qué significa esto, nacer de nuevo en el cristianismo? Es algo que está basado en la creencia de la resurrección de Jesús, en la creencia. Es una palabra muy importante, porque tenemos que creer, porque nosotros normalmente, la mayoría de las veces, no creemos ni en nosotros mismos. Por eso decimos que somos el mayor enemigo que nosotros tenemos. Sí, Señor. ¿Verdad? Entonces, esto es un paso fundamental en el cristianismo evangélico: hacernos un nuevo hombre, una nueva persona. Y sabemos que Dios vino o viene por los enfermos, no por los sanos, ¿verdad? Entonces,
Este concepto se asocia con tres cosas: la salvación, ¿verdad? La conversión y el nacimiento espiritual. Miren cómo Nicodemo preguntaba que cómo hacía él para, si era posible que él entrara nuevamente a su madre, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que esto es un cambio divino, o sea, Dios nos trata, Él nos busca. Yo no me imaginaba parado aquí entre ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros, la palabra dice que nosotros nacemos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nosotros nacemos en este mundo, llegamos a este mundo, llegamos con una mentalidad limpia, ¿verdad? Pero en el trasegar del tiempo empezamos a cambiar, empezamos a tener esas creencias, y esas creencias se van impregnando en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y entonces somos productos de lo que pensamos, porque lo que pensamos, así como piensa el ser humano, así actúa y así tiene resultados. Entonces nosotros nacemos débiles, con debilidades, ¿verdad? Y en esas debilidades que se impregnan en nuestro subconsciente, empezamos a vivir y empezamos a creer y empezamos a decir: a mí no me cambia nadie, porque yo soy así. ¿Verdad? Pero así como nosotros tenemos debilidades, también hay oportunidades. Sí, Señor. Y también tenemos fortalezas, pero hay unas amenazas en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial? O sea, ocurren muchas cosas, ocurren unos cambios para bien en nuestras vidas. Entonces, es bien importante empezar a descubrir cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Porque de ser pastor ahorita, él andaba en el mundo, pero él andaba preparándose, porque inconscientemente él iba buscando crecer para ayudar a la humanidad, para ayudar a salir de ese mundo en que él se encontraba. Igual me pasó a mí, ¿verdad? O sea, porque Dios nos levanta, Él nos busca para levantarnos de donde estamos metidos, ¿verdad? En donde estamos creyéndole la mentira al enemigo. Porque muchas veces nosotros queremos ser iguales a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y fíjense, esos paradigmas que uno trae arrastrando de nuestros antepasados, sin querer nuestros abuelos, nuestros padres, lo impregnan en nuestro subconsciente.
y ahí empiezan las luchas, ¿verdad? Y llega un momento en que aparecen las oportunidades, ¿verdad? Y se dice que cuando aparece una oportunidad, o sea, se encuentra la preparación con la oportunidad, suceden grandes cosas. Cuando se encuentra la preparación con la oportunidad, suceden grandes cosas. En mi caso, cuando nosotros nos vinimos de Arjona para Cartagena, nos vinimos buscando una oportunidad a través de un negocio, con 4 hijos, con grandes sueños, porque Dios siembra en nuestros corazones sueños. Sí, Señor. O sea, somos seres humanos iguales, pero con ideales diferentes. Entonces esa oportunidad la encontramos. Y en esa oportunidad Dios empezó a prepararme. O sea, no es hace año y medio prácticamente que nos encontramos con el pastor Adrián y nos reencontramos con la pastora La Luz. No, es hace mucho rato. Porque nosotros veníamos luchando y nos fijamos una meta. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros no tenemos ninguna meta, andamos como las olas, deambulando de aquí para allá y de allá para acá. Y Dios permite todas esas cosas para el bien de uno, ¿verdad? Para uno cambiar, para uno crecer. Entonces fíjense, el nuevo nacimiento o nacer de nuevo es un cambio en nuestra esencia, en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Y eso nos va a llevar a nosotros a ser libres de pensamiento. Nosotros todos los días le pedimos al Creador, a Dios. Oramos y le pedimos cosas. Pero ¿qué hacemos? Y resulta que Dios a nosotros nos dio unas fortalezas, ¿verdad? Nos dio unos dones, nos dio unos talentos. Siembra sueños en nuestros corazones. Pero ¿qué hacemos nosotros? No los vemos. Muchas veces nosotros estamos en los sitios, miramos, pero no vemos más allá de nuestras narices. Sí, Señor. Entonces aquí, en la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos todas las soluciones a nuestras situaciones, a nuestros problemas, ¿verdad? Pero muchas veces no creemos. Y a mí, desde hace rato, Dios me venía hablando a través de un niño, a través de una persona por la casa que tenía una carreta que vende jugos frente a Movistar, a través de un abogado amigo, a través del otro. ¿Y yo qué hacía? Y estaba rebelde. Y él cada vez más me ponía pruebas y más pruebas. Él tiene sus medios como nosotros hacernos llegar a nosotros cuando nos ha escogido a sus pies. Así es. ¿Verdad? Porque fíjense, aquí mismo en Juan, si nosotros nos vamos al 3:17,
La palabra del Señor dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. Mandó a su Hijo, a su único Hijo, ¿verdad?, para salvarnos, para liberarnos de esas mentiras del enemigo, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser, como dice la palabra, ¿verdad?, parecernos a Él. Y entonces Él nos levanta, nos saca de todo eso, nos enseña, nos fortalece, ¿verdad? Pero resulta que existen unas amenazas. O sea, el enemigo está ahí y nosotros empezamos a abrir puertas, y por eso vienen las situaciones, vienen los problemas que nosotros pasamos todos los días, ¿verdad? Entonces, en esas amenazas son muchas. O sea, abrir esa puerta es una gran amenaza. Y entonces es donde viene la envidia, ¿verdad?, el chisme, las enfermedades, todas esas cosas. Porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo es la iglesia de Cristo, pero no la cuidamos como debemos, y por eso vienen las enfermedades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos genuinamente de Dios, cuando lo buscamos con ansias, con gran deseo, Él empieza a limpiarnos y empieza a prepararnos, y empezamos a ser seres diferentes. Sí, Señor. Y entonces ya no somos amenazas, porque no somos malos testimonios. Y qué lindo es cuando tú has pasado muchas cosas en la vida y te encuentras con alguien conocido tuyo, y que apenas tú lo saludas, esa persona te dice: uy, ni te digo, ni te pregunto cómo estás, porque hasta en el hablar has cambiado. O sea, un testimonio de Dios, un testimonio de un hijo suyo, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué momento estamos? Y nos acercamos a la venida de nuestro Señor. Sí, Señor. Pero recuerden de que Él nos fortalece. Entonces, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos guía en el camino, quien nos enseña el camino. Pero tenemos que salir de esa rebeldía en que andamos, ¿verdad? Porque nos creemos, estudiamos una profesión, no sabemos un arte, porque nos sentimos súper inteligentes, y resulta que Él es el que nos da todo eso. Él es el que nos da la inteligencia. Sí, Señor. Él es el que nos abre el camino, Él es quien nos protege, ¿verdad? Entonces, para que todo eso pase en nosotros, para que existan esos cambios, hay que creerle a Dios, ¿verdad? Sí, Señor. Y hay que buscarlo con pasión, con mucha pasión. La pastora Pablo el otro día se reía porque yo le decía:
apasionado, lo que pasa es que mi cara no lo sabe. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros andamos así en la vida, o sea, damos un paso adelante y tres atrás. Entonces, vayamos a 2 de Corintios y sigamos aprendiendo las palabras, la enseñanza de Dios. 2 de Corintios 5:17. Sí, Señor. La palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces fíjense, Él nos trae a reconciliarnos con nosotros mismos, porque yo le decía a Mariana, ven acá, pero ¿y cómo yo voy a aprenderme todos esos versículos? ¿Cómo yo me voy a aprender la Biblia? Yo pensaba que tenía que aprenderla. ¿Y qué sucede? Aquí se dice que dentro de las tres cosas hay un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual, ¿verdad?, es cuando nosotros tenemos esa conexión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos muestra. Y Él está aquí. Sí, Señor. ¿Verdad? Está con nosotros. Nos está fortaleciendo porque Él nos llena. Y cuando nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo, estamos en coinonía con Él. Y nuestros pensamientos son diferentes. O sea, porque empezamos a entender muchas cosas en la Biblia. Y entender muchas cosas en lo que nos pasa todos los días. ¿Ya? O sea, eso que muchas veces nosotros decimos, y yo analizo tantas cosas que me pasaron a mí en esto. Porque a mí me tocó fuerte. Ya muchos saben mi historia. Desde los 14 años quedé sin padre. Me tocó ayudar a mi mamá con mis hermanos. Y hoy en día que empecé a mirar el retrovisor de mi vida. Y después lo partí. Porque sé que no puedo estar pendiente en las victorias pasadas. Porque eso no me llevó al lugar que yo quería. Sí, Señor. Entonces, yo vi cómo Dios me guardó. Cómo Dios me guardó. Y empecé a entender de que Él me guardó porque tenía cosas para mí. Sí, Señor. O sea, nosotros debemos tener un plan de vida. Esa es nuestra meta, o sea, hacer un plan de vida para dónde voy, quién soy. Tenemos que saber quiénes somos, porque ya Dios sabe quiénes somos. Él conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre. Entonces, ahí empecé a creerle a Dios. ¿Ya? En ese momento, mi corazón que estaba duro, que había peleado con Él,
porque yo decía, mi padre es tan bueno, porque usted lo llevó, ¿verdad? Porque la vida de mi padre es un buen testimonio. Entonces, mire lo que dice aquí, en 2 de Corintios, o sea, para yo ser un hombre nuevo, Él me llevó a que yo me reconciliara conmigo mismo. Para yo ser un hombre nuevo, para yo nacer de nuevo. Sí, Señor. Y todo esto nos va llevando a nosotros ¿a qué? A que estemos calientes, no tibio ni frío, ¿verdad? A no retroceder, porque es que muchas veces nosotros retrocedemos, ¿verdad? Por la falta de creencia, porque sucede que la duda nos lleva al fracaso y entonces empezamos a dudar y por eso no vemos las bendiciones de nuestro Dios, porque andamos dudando de lo que ya Él tiene para nosotros. Entonces, vayámonos a 1 de Pedro 1:23. 1:3 primero. Sí. Primera de Pedro 1:3. La palabra del Señor dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, Gracias, Jesús. nosotros, ¿verdad?, tenemos una esperanza viva ¿de qué? De que vamos a tener la salvación, de que vamos a estar con Él, pero tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, Sí, Señor. tenemos que obedecerlo a Él, ¿verdad? O sea, tenemos que esas cosas, porque yo digo que partí el retrovisor de mi vida, porque es que yo tuve que reaprender, o sea, yo estoy reaprendiendo cosas. Esa vasija ya tuve que botar todo lo que tenía para meter nueva información en mi mente y en mi corazón. Entonces, en 1 de Pedro 1:23 la palabra dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Sí, Señor. Entonces, hermanos, aunque nosotros seamos pecadores, Él está con nosotros Amén. para siempre, ¿verdad? Porque Él es fiel, Él siempre va a estar con nosotros, por siempre. Pero nosotros somos los que lo esperamos de nuestra vida, no Él a nosotros, ¿verdad? Entonces, ese nuevo nacimiento nos da la fortaleza de no retroceder, ¿verdad? Esas habilidades, esos talentos se fortalecen más. Y entonces, esas oportunidades que Dios nos da de enseñar su evangelio y de ser guía para otras personas, para traerlos a sus pies, va a suceder, o sea, porque nosotros muchas veces decimos, y es que yo evangelizo. O sea, cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no le vamos a decir el evangelio, o sea, enseñárselo a nadie.
porque en realidad no tenemos a Cristo en nuestro corazón todo el tiempo. Entonces, esas situaciones que se nos presentan día a día, ¿verdad?, que el enemigo nos coloca, nos saca del camino, ¿verdad? Entonces, hay que fortalecernos en Jesucristo, ¿verdad?, para que todas esas cosas no nos hagan retroceder, para que seamos hombres y mujeres, ¿verdad?, hechos a imagen y semejanza, como dice la palabra del Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? Y hay que ser agradecidos. O sea, nosotros debemos agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, porque Él está pendiente de nosotros, de nuestros hijos. Y recuerden que nuestro compromiso, nuestro deber es llevar a nuestra familia primero a los pies de Cristo, ¿verdad? Es enseñarlos, y que nosotros, así como nuestro Padre Celestial es nuestro ejemplo, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Y es bien importante, porque ¿qué sucede si nuestros hijos ven que nosotros estamos evangelizando a otras personas y en la calle, como se dice, somos una persona y en la casa somos otros? Ellos no nos van a creer, y entonces vamos a ser piedra de tropiezo para nuestros hijos. Sí, Señor. ¿Verdad? Yo hace poco le pasé a la pastora Alba Luz algo que mi hijo Mario Alberto me mandó al WhatsApp. Y yo quedé impactado porque yo decía, es que ese soy yo. Sí, de cierto, o sea, yo no creía, por andar en las cosas de la vida, en las situaciones, yo nunca me había sentado a analizar cómo yo los había criado a ellos, cómo yo les había enseñado a ellos. Y esa enseñanza, esa guía de Dios me sirvió mucho para eso, a Mariana y a mí. O sea, porque a nosotros nos preguntan, ¿cómo ustedes criaron a sus 4 hijos? Son 2 varones y 2 hembras, y entre ellos se llevan 10 años. O sea, las hembras se llevan 10 años y los varones 10 años. O sea, dos adultos, 2 adolescentes. Y yo que decía, no, ayuda a Dios. Pero así como automático. Pero resulta que sí fue cierto. Porque, como usted decía, pastor, Dios coloca en el camino de uno la persona que le va a ayudar a uno. Así es. Yo viviré agradecido eternamente a Dios por esa mujer que puso en mi camino. Y yo digo, Venga, aleluya, Dios. ya, santo. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Dios hace con nosotros lo que Él quiere. Como Él quiere, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Ella me conoció borracho. Está bueno. Y antes de casarnos, como un mes antes, los tíos de ella me pasaron borracho por su casa y su mamá le dijo, mira lo que va, estás a tiempo. Y aquí estamos.
36 años. 36 años juntos. Casados. Y 36 casados y 4 de noviazgo. O sea, 40 nada más. Sí. Busquemos en nuestras Biblias Romanos 10, 9, 10. Son cosas maravillosas que me han pasado en la vida y que me seguirán pasando. Amén. Unos hijos maravillosos que aunque haya situaciones, ahí estamos fuertes, unidos. Aleluya. Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Aleluya. Señor. y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Romanos. Romanos 10, 9, 10. Entonces, 10. Entonces, miren cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. ¿Verdad? Cuando ellos nos han escogido y en ese nuevo nacimiento de Mariana y mío y mis hijos, esas amenazas hemos encontrado amenazas hasta de familiares. ¿Ves? Pero gracias a Dios estamos fortalecidos Amén. y esas amenazas nosotros no las tenemos en cuenta, ¿verdad? Porque nuestro corazón está fortalecido en Dios, ¿verdad? Y sabemos que estamos creciendo, que estamos cambiando, porque hay una promesa no solamente en Mariana y en mí, sino también en mis 4 hijos. Amén. Y bueno, temores como todo, pero ahí seguimos creciendo. Obstáculos, sí, siempre van a venir, siempre van a estar ahí, pero vamos a estar en victoria, porque confiamos en nuestro Dios. Ahí mismo en Romanos, en capítulo 6, versículo 4, la palabra del Señor dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces miren cómo el Señor nos invita a tener una vida nueva en Cristo. ¿Qué es lo que significa esto? O sea, el tener un nuevo nacimiento nos va a dar unos frutos, ¿verdad? Porque es nacer a una vida nueva y hay que mantener esa esperanza, ¿verdad? De esa vida nueva, porque nosotros lo que recibimos es la semilla de la palabra de Dios, que es la que nos enseña, que es la que nos fortalece, que es la que nos guía, que es la que nos guarda,
¿verdad? Entonces, esa palabra crece en nuestro interior. En nuestro interior. ¿Verdad? Y esto produce en nosotros una nueva vida. Sí, Señor. Porque tenemos unos nuevos pensamientos. Tenemos una esperanza. Y esa esperanza nos da fe en el futuro y fuerza en el presente. Amén. Amén. ¿Ya? Todo lo que nace de nuevo en Dios nos aparta del pecado. No vamos a estar en la vida con esas cositas de que peca y reza empata y esas cosas que el enemigo nos inculca en nuestra mente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la simiente de Dios que permanece en nosotros. La simiente de Dios en nosotros para siempre. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo se une al Espíritu nuestro. Y ahí empezamos a ser personas diferentes. Y Él nos va a conceder ese nuevo nacimiento. Así que mis hermanos, yo le doy gracias en este momento a Dios por esta palabra que me dio, que sembró en mí, para enseñarla a ustedes, a mí principalmente. Por eso en este momento, Padre Dios, te pido que esta palabra, Señor, quede impregnada en los corazones de tus hijos y en el mío, Padre Dios. Amén. Gracias te doy, Señor, porque me hayas utilizado, Padre Dios, para dar esta enseñanza, Señor. Aunque débil soy, Señor. Aunque todavía no tengo la fortaleza tuya, Padre Dios. Yo me dejo guiar por ti, Padre Dios. Amén. Heme aquí, Padre Dios. Gracias. Me estoy fortaleciendo en ti, Señor. Haciendo como dice tu palabra, siendo un odre nuevo, Padre Dios. Gracias a ti y a tu Espíritu Santo, Padre Dios. Amén. Por eso te pido por tus hijos, por tu pueblo, Padre Dios. Pongo en tus manos, Señor, nuestros pastores, Padre Dios, para que nos sigan guiando, Padre Dios, sigan guardándolos, para que nos sigan enseñando, Padre Dios. Gracias, Padre Dios, porque como dice tu palabra, estás ensanchando tus estacas, Señor, para el crecimiento de tu obra de casa de Dios, de tu obra triunfante en Jesucristo. Un nuevo renacer. Es tu casa en el barrio Amberes, Padre Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú estás escuchando nuestras oraciones, porque tú estás inclinando tu oído y las estás llevando al tercer cielo, Señor. Y las estás haciendo realidad, Padre Dios. Gracias te damos, Señor, en este momento. Y te pedimos que nos regreses en bendición a nuestros hogares y que esta semana sea una semana en victoria. Amén. En tu nombre, Padre Dios. Amén. Gracias, Dios, te damos. Amén. Este ejemplo de este hermano es un ejemplo para todos, porque acá se ve la transformación que Dios puede hacer en una persona que se deja
obrar, Amén. que se deja transformar por Dios. Y yo cuando lo conocí a Alberto, le dije a mi señora, este tipo es un agujero con patas. Este tipo tiene un agujero, el corazón tan roto que no puede más. Era así, ¿verdad? Y bueno, empezó y buscó de Dios lo empezó a tocar. Y la cara que me puso cuando le dije, bueno, prepárate una palabra porque el domingo predicar. Se quiso morir. Se puso acá temblado. Y dio una buena palabra. Pero el avance que él está teniendo es porque él está buscando de Dios. Y así va a pasar con cada uno de ustedes si realmente busca de Dios. Porque Dios nos limpia, Dios nos purifica, Dios nos enseña y Dios nos hace crecer, primeramente para nosotros y luego para los demás. Yo me gozo en la vida de Alberto, así como también en la vida de Adolfo. Ustedes saben que son dos hermanos que yo los amo tremendo porque veo la transformación que Dios está haciendo. Y así como ellos son transformados, ustedes también van a ser transformados si se dejan transformar. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad? Cuando podemos escuchar la palabra del Señor y el testimonio vivo. ¿Verdad? Porque vemos cómo Dios transforma nuestras vidas. Sí, Señor. Lo hizo con cada uno de nosotros y dice la palabra que nos perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. Y el que está a su lado todavía no ha terminado contigo. Y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Sí, Señor. Amén. Cuando realmente, hermanos, nosotros estamos convencidos y convertidos, no nos da pena hablar del Evangelio. Al contrario, la lengua nos pica, ¿verdad? Y cuando vemos a alguien que necesita, más queremos. Fíjense, si esta mujer no hubiese insistido en predicarle a este siervo que hoy dio su testimonio, el pastor Jaime, quizás no hubiese sido esa alma alcanzada. Entonces no nos podemos callar. La iglesia no se puede callar. Amén. Amén. Tenemos que hablar de las almas. Hermano, el que usted menos piensa, el que ese que usted dice, no, ese hombre cuándo. Pero como nosotros no somos Dios y Dios es el que llama, Sí, Señor. nosotros lo único que tenemos que hacer es regar la semilla. Amén. Porque a su tiempo dará fruto. Amén. Amén. Entonces no nos avergoncemos del Evangelio, hermanos. Al contrario, tenga claro que es poder de Dios para salvación. Sí, Señor. Es poder de Dios, ¿verdad? Para llevar las almas a los pies de Cristo, para que sean salvos. Amén. Y todos tenemos esta tarea, porque antes de ascender el Señor, Él les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y enseñándoles a que sean discípulos. Amén. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la instrucción fue clara. Ahora nos toca a nosotros disponernos. Porque así como tú un día recibiste y hoy estás lleno del Señor y Él te da la fuerza para avanzar, de eso mismo, allá afuera hay muchos que todavía lo necesitan. Sí, Señor. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder ser esos heraldos de la verdad, de poder llevar su palabra,
porque siempre hay una oportunidad, siempre va a haber alguien que necesita que le hablemos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, Señor, por tu presencia que se ha hecho manifiesta, Señor, en medio de nosotros. Sí, se ha cumplido tu palabra que dice: donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Amén. Gracias por estos testimonios vivos, Señor, porque sabemos una vez más, Dios mío, que tú obras de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Cuando nos dejamos moldear, cuando dejamos que tú hagas tu obra perfecta, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser voceros de tu palabra y a tener claro, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos nosotros, Señor. Amén. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Y en esta mañana, Señor, también oramos por los hermanos que se encuentran enfermos. Si tú estás enfermo, te sientes enfermo, coloca tu mano allí donde está esa dolencia y vamos a orar por sanidad. Padre Cristo de la gloria, tu palabra nos dice que tú eres nuestro sanador. Amén. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados, Señor. Y en este momento estamos clamando, Señor, por sanidad divina, Señor. Sí, Señor. Que la enfermedad suelte nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Toda dolencia, todo lo que esté afectando, Señor, se va del cuerpo en esta hora. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Creemos, Señor, en tu palabra, Dios. Tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú eres, Señor, el Todopoderoso. Tú eres el gran yo soy, el Elohim, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora, Dios, porque creemos en ti, Señor. Retrocede la enfermedad, se va la dolencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo creemos por tu palabra, Señor. Oh, como aquel centurión dijo, una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros lo creemos, Dios. Un toque tuyo en esta mañana, Señor, bastará para sanar, Señor, para que la enfermedad se vaya. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, oh Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén, Amén. amén y amén.